Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Una vez más acá en el Ministerio Tabernáculo de Adoración para Todas las Naciones, que le habla el pastor Vladimir Cataldo, servidor suyo y de Cristo. Y queremos invitarle en esta tarde o en este día, de donde quiera que nos estés viendo, invitarte a tener un tiempo con la palabra de Dios, con la enseñanza y escuchando y viendo, ¿no es cierto?, esta serie de mensajes que hemos denominado Entendiendo los tiempos de Dios. ¿Y por qué entendiendo los tiempos de Dios? Porque hemos entendido que una de las grandes crisis que la iglesia viviría en los últimos días sería una crisis de falta de palabra, de falta de doctrina, de falta de poder entender la palabra del Señor. Y por eso que como ministros del Señor hemos querido venir a traer luz, a defender la verdad, a defender la palabra y también a estudiar la palabra de Dios desde los textos originales y también usando todas las herramientas que el Señor nos ha dado para poder interpretar. Necesitamos saber en qué tiempo estamos viviendo y hacia dónde vamos. Amén. Así que hemos determinado esta serie de mensajes que se llama Entendiendo los tiempos de Dios, y cada semana estaremos subiendo un tema en particular. Esta semana, y como la semana pasada terminamos hablando de este tema, el título de este programa o de esta predicación, de esta enseñanza, es: la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Así que es lo que hemos venido enseñando desde hace algunas semanas, que la iglesia no pasaría por la gran tribulación debido a que la gran tribulación es un tiempo de castigo, ¿no es cierto?, de ira, el día del Señor hacia todos aquellos que no hayan obedecido al Señor y a Cristo. Amén. Así que vamos a estar en este día enseñando sobre entender los tiempos de Dios y que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Así que te invitamos también a que te puedas suscribir si nos estás viendo por primera vez, que te suscribas, que actives la campanita para que te estén llegando todas las semanas los mensajes que estamos subiendo, y también le puedas dar un me gusta y compartiéndolo con otros hermanos y hermanas para que puedan también entender los tiempos de Dios. Así que, iglesia, te invito en esta tarde a que podamos escuchar, ver este fascinante tema donde la iglesia no pasará por la gran tribulación. Así que Dios te bendiga. Acá estamos, amados hermanos, muchas bendiciones. Y en esta tarde o en este día queremos compartir este mensaje que hemos dicho anteriormente, entendiendo los tiempos de Dios, y en especial el mensaje del día de hoy lleva como título: la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y aunque sabemos que hoy día hay muchas posturas con respecto a la venida del Señor, hemos venido comprendiendo y entendiendo que el día del Señor no se refiere a un solo día, sino que se refiere a una serie de acontecimientos que han de darse, primeramente con la venida del Señor, arrebatando a su iglesia, viniendo a buscar a su iglesia, y esa es una de las grandes promesas, ¿no es cierto? El cuerpo, los muertos en Cristo resucitan primero, la iglesia es levantada gloriosa. Sin embargo, después vienen sucesos que han de pasar en la gran tribulación, ¿no es cierto? Y entendemos que ese es un tiempo de juicio, de castigo, de ira, Señor, de ira, ¿no es cierto?, del Señor para con aquellos que han rechazado a Cristo. Así que queremos hablar este tema fascinante, ¿no es cierto?, y entender, como dice Pablo, que la iglesia no será castigada, o la iglesia, como dice ahí en 1 de Tesalonicenses 5:9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque este no es el texto clave que yo quiero nombrarle, sino que el texto clave es Apocalipsis 3:10, donde dice la palabra clave que vamos a hablar hoy día, o que vamos a desarrollar. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero, para probar a los que moran sobre ella. Se la repito nuevamente, esta es la promesa que el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, tomando este texto base de Apocalipsis 3:10, hemos dicho que
La iglesia no ha de pasar por la gran tribulación y que la gran tribulación es un tiempo de prueba, ¿no es cierto? Tal como lo dice Juan en Apocalipsis, que vendrá sobre el mundo entero. Pero ¿cuál es la promesa acá? Que Dios nos ha de guardar de aquel día de prueba que viene el mundo entero. Eso es lo que vamos a desarrollar más adelante. Sin embargo, quiero volver a lo que hablamos sobre Pablo, donde Pablo dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino que para salvación. Y entendimos la semana pasada, o la vez pasada, entendimos que el justo no iba a pagar juntamente con el impío, que nunca en el corazón de Dios estuvo que los justos pagaran juntamente con aquellos que hacían el mal. Y lo hemos demostrado a través de la Escritura en los días de Abraham, cuando intercede por Sodoma, deja en evidencia una realidad sobre la justicia de Dios, que Dios no ha de castigar a los justos que están en Sodoma. Sin embargo, no habían justos, ¿no es cierto? Y solamente Lot, así que tiene que sacarlo a él y su familia. Sin embargo, también entendemos a través del juicio que Dios le dio a la humanidad en los días de Noé, donde Dios salva a Noé, varón justo, ¿no es cierto?, y a toda su familia. Entonces hemos entendido que Dios en su justicia no ha de castigar a los justos, a los buenos, a sus hijos, juntamente con los malos. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, al traer luz a esta palabra, nos tomamos de los pasajes ahora del Nuevo Testamento, lo que habla Pablo con respecto a que Dios no nos ha puesto para castigarnos. Eso es lo que dice en Primera de Tesalonicenses, hablando sobre la venida del Señor, sino que Dios nos ha puesto para que alcancemos salvación a través de Cristo. Entonces, hay otro texto que el que acabamos de leer, Apocalipsis 3:10, donde Dios le está dando una promesa a la iglesia de Filadelfia y le está diciendo que el Señor la guardará, por cuanto Filadelfia ha guardado la palabra de la paciencia del Señor, el Evangelio, el mensaje, ha seguido predicando. Como promesa, Dios guardará a Filadelfia de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces entendemos que ese tiempo de prueba es el tiempo de la gran tribulación, donde los injustos, donde los impíos serán castigados. Amén. Entonces tenemos que comprender que el día del Señor, y tal como lo dijimos la vez pasada, no será un día bueno, no será un día donde la gente saldrá a disfrutar un lindo día de sol o que todo está bonito, todo está bien, sino que los antiguos, los profetas en la antigüedad le llamaron el día de la ira del Señor. Será un día de castigo, un tiempo de castigo, un tiempo de desolación, un tiempo donde el mundo en aquellos días y los que se queden tristemente han de sufrir. Será un día donde habrá tinieblas, dice la palabra, y todos los profetas concluyeron en que el día del Señor será un día terrible, pero no es solo un día, sino que son una serie de episodios. Y miren lo que dice Sofonías, y esto también es lo que citamos la vez pasada. Dice ahí el profeta Sofonías hablando sobre el día del Señor. En Sofonías 1, 14 y 15 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Y miren las características que tiene. Dice: es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Miren qué terrible. O sea, cómo Sofonías está describiendo la venida del Señor, como el profeta está mirando los acontecimientos apocalípticos que han de suceder cuando Cristo venga, cuando sea el día del Señor, que dijimos que no es un día solamente, sino que es un periodo de acontecimientos, de días, ¿no es cierto?, de años. 7 años acá en la tierra, 7 años de gran tribulación serán aquellos días, pero será día de oscuridad. Será día donde el valiente va a gritar, no va a gritar de valentía, sino que va a gritar de espanto. A eso se está refiriendo el profeta. Entonces entendemos que ese periodo va a ser un periodo de tiniebla, un periodo de desolación, un periodo de angustia, donde Dios no va a querer que sus hijos pasen por ese periodo, donde Dios no va a querer que sus hijos pasen por ese tiempo. Entonces ahora está lo que es la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios nos viene a dar? Que nos va a arrebatar, que va a arrebatar a la iglesia. Y no solamente la palabra harpazo en griego se refiere, ¿no es cierto?, a que el Señor nos va a tomar por la fuerza y nos va a arrebatar, sino que hay muchos textos
en Apocalipsis y en los evangelios que nos van a hablar, donde la venida del Señor a la iglesia va a ser para librar a la iglesia, para librar a la novia, para sacar a la novia de aquel día que viene de tinieblas. Nos vamos a dar cuenta que en los textos griegos la intención de los escritores, de Pablo, fue darnos a entender que Dios nos iba a rescatar de aquel día y que no íbamos a pasar por aquel día de castigo. Y así lo dice el mensaje a la luz de la Escritura ahí en Apocalipsis 3:10, que es el texto que citamos delante. Es una promesa que Dios le da a la iglesia de Filadelfia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Se está refiriendo netamente a los días de la gran tribulación. Y la palabra que usa ahí, guardar, porque uno dice, Dios va a guardar a la iglesia en aquellos días, o sea, la va a proteger. Pero el término guardar en griego es la palabra tereo, y quiere decir, y tiene que ver con una vigilia, con estar vigilante, con estar aguardando, ¿no es cierto?, ante cualquier pérdida o daño. Dice también que significa mantener el ojo sobre algo. También tiene que ver con la palabra, y esta es la palabra precisa, tiene que ver con prevenir para que aquellas personas escapen. O sea, yo estoy guardando, pero a la misma vez estoy cuidando, previniendo cuando venga el día de destrucción, para que aquel grupo de personas o aquella iglesia escape desde ese día de destrucción. O sea, la palabra tereo está diciéndonos no solamente que tengo que guardar algo debajo llave, algo que es precioso, que es valioso y lo voy a guardar, sino que es la intención de tomarlo y agarrarlo para que no sufra el mismo daño que van a sufrir los demás. Y a eso se está refiriendo la promesa esa, Filadelfia. Yo te voy a tomar y te voy a quitar cuando venga el día de la prueba sobre el mundo entero. Yo te prometo, porque tú has sido fiel, porque tú has guardado mi palabra, yo te voy a tomar y te voy a quitar, te voy a arrebatar. La misma intención de dejar paso, ahí que habla en Tesalonicense Pablo, te voy a tomar por la fuerza y te voy a sacar de la escena que viene sobre este mundo, de la prueba que viene sobre el mundo entero. Así que, hermano, no le da gozo el poder entender que el Señor nos va a librar de la gran tribulación, que si somos fieles hoy día a Cristo, que si tú eres fiel, tu familia es fiel, si sirves al Señor, no vas a pasar por la gran tribulación. Sí tenemos que decir que hay algunos que se van a quedar, hay algunos que van a ser martirizados, y ese es un tema para otro momento. Pero sí tenemos que decir que va a haber iglesia que se va a quedar, que va a ser martirizada. Miren, cuando los escatólogos o los estudiosos de la Biblia analizan estos textos del mensaje a las 7 iglesias y las 2 últimas iglesias, que es la iglesia de Filadelfia, fiel, característicamente fiel, y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, los escatólogos bíblicos, algunos han llegado a la conclusión al decir que estas serán las características de 2 tipos de iglesia, aunque la iglesia es una, pero también el Señor dijo que la misma iglesia apostatará en el tiempo del fin. Entonces ellos dicen que habrá 2 tipos de iglesia, una iglesia que será una iglesia tibia, una iglesia que solamente emitirá ruido y no habrá presencia del Espíritu Santo, y tendrán alarde de todas las cosas materiales que tienen, y con respecto a eso material que tienen pensarán ellos que el Espíritu Santo está en la iglesia, pero el Espíritu Santo lo han dejado afuera y le está golpeando la puerta y le está diciendo: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Sin embargo, la otra iglesia de Filadelfia, una iglesia pequeña que ha sufrido persecución, ¿no es cierto?, y que Dios le ha abierto una puerta para que prediquen el Evangelio. Sin embargo, Dios le promete y le dice: por cuanto has guardado mi palabra, has predicado mi palabra fiel, has predicado de Cristo, has predicado de la cruz, yo también te guardaré del día que viene sobre el mundo entero. Entonces los teólogos dicen, o los estudiosos dicen, que habrá, antes de que Cristo venga, antes de que la iglesia sea arrebatada, existirán estas 2 iglesias. Amén. Habrá una diferencia entre una verdadera iglesia de Cristo que ama su palabra, que ama la cruz, y otra iglesia que no lo va a hacer. Amén, hermanos. Así que siéntete parte de esa iglesia que es la iglesia del libro de Apocalipsis. Esta es la promesa que Dios nos ha dado, que Él nos va a guardar, y la iglesia verdadera del Señor
no ha de pasar por la gran tribulación. Al terminar el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Se entiende que el mensaje a las 7 iglesias es la iglesia en la tierra. La iglesia todavía está en la tierra. Pero en Apocalipsis 4 la iglesia ha subido al cielo. La iglesia ha sido arrebatada. La iglesia ya no ha pasado por la gran tribulación. ¿Cuál es la sencilla razón? Y este otro texto clave que vamos a hablar más adelante, donde el Señor le dice a Juan: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué cosas sucederán después de esta? El mensaje a las 7 iglesias. Eso es lo que estaba hablando Juan antes de experimentar esto con Cristo. Le estaba dando el mensaje a las 7 iglesias. Entonces las cosas que sucederán después de esta tiene que ver con que la iglesia ya está en el cielo. Amén. Ha sido arrebatada, ha sido llevada al cielo, a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo. Amén, para ser premiada, para ser galardonada. Así que esta es la esperanza, y esto es lo que hablaremos también la próxima semana, sobre que la iglesia no ha pasado y no va a pasar por la gran tribulación. Y hay tanta evidencia bíblica y a través de la Escritura que Dios ha de guardar y ha de proteger a su iglesia del castigo y el juicio que viene sobre la humanidad. Así que te bendigo en esta hora, mi hermano, y espero que esta enseñanza te sirva para tu meditación, para tu estudio, y ser un aporte en lo que Dios quiere para tu vida. Así que te bendigo en el nombre del Señor, aquí el pastor Vladimir Cataldo y el ministerio Tabernáculo de Adoración para todas las naciones. Dios te bendice.